Noticias contándote que con el objetivo de prevenir la depresión y el estrés en los adultos mayores, el IPS organizó una romántica celebración por el Día de los Enamorados. De esta manera y alegremente los adultos mayores celebraron el Día de los Enamorados. Al menos 160 abuelitos festejaron de manera anticipada en el complejo deportivo y recreativo que el Instituto de Previsión Social utiliza. La alegría, a pesar de los años y dificultades de salud, se refleja en ellos, que compartieron entre amigos e incluso algunos en matrimonio. Don Silvio y doña Cecilia tuvieron solo 6 encuentros en 6 meses de noviazgo para que se casen en 1964. Doña Cecilia relata que los tiempos eran distintos y que él directamente le propuso ser su novio, y con mucha originalidad. El mejor regalo que tuve, ¿sabe qué es? Se fue al centro, cuando eso era calle Palma, nos íbamos a caminar por ahí, a disfrutar. Y él encontró a alguien que estaba vendiendo flores de pluma de gallina. De flores de pluma de gallina, y me trajo él como regalo con mucho amor. ¿Original? ¿Qué te parece? Muy original. Incluso don Silvio recordó una anécdota donde debió usar a una traductora para pedir la mano a los padres de doña Cecilia, pues Silvio no hablaba en guaraní. Escuchen qué le dijeron los padres. Tenía que mandarle a una prima de ella también que trabajaba en la fiambrería para hablarle y convencerle a su mamá que la madre no hablaba en castellano. Yo no hablaba en guaraní en aquel entonces, y entonces ella se fue a pedir por la mano. Y entonces ella le preguntó a su hijo mayor, le dijo, pues hemos mandado y caruetereí. Doña Cecilia recuerda esos momentos y valora cómo su esposo la cuidaba en los detalles, y ahora se encuentran más unidos porque un hijo está con problemas de salud. Tenemos varias clases de amor, no solo el amor de pareja, tenemos amor de familia, amor a nuestros hijos, amor a los hermanos en Cristo, y eso es lo más válido que podemos hacer en esta etapa de la vida nuestra. También compartimos acá con nuestra gente del geriátrico. Según Silvio, los novios de ahora no se conocen profundamente y por ello se separan. Es así que nuestro protagonista deja una reflexión. Parece que nosotros estamos haciendo bien, por eso nos seguimos sobrellevando, ¿no? Algunas veces ella me reta, me callo, y cuando yo le reto a ella, se calla ella. Pero que si los dos se retan, entonces hay un choque, ¿no? Uno siempre tiene que callar y escuchar para poder sobrellevarse, una de las claves. Está el caso de los viudos, como don Juan, que perdió hace 2 años a su esposa y hasta hoy recuerda el amor de ella. Desde el día que yo le conocí a ella, una flor para ella. En la primavera, el Día de los Enamorados. Lastimosamente no traje mi libro, mi cuaderno acá, donde yo le escribía a ella. Yo siempre, toda la vida le escribí. Me gusta hacer poesía. Era todo para mí. Ella era mi refugio, era mi amor, era mi vida. No tengo palabras. ¿Me extraña mucho? ¡Guau! Demasiado mucho. Demasiado mucho le extraño. Demasiado. Y cada día, como me dice un vecino allá del columbario del Jardín de la Paz, me dice, don Vargas me dice, cada día le busco más a ella. Y hace 3 años y pico que murió su señora también. Otro porcentaje de abuelitos logró hacer pareja en el propio IPS. De esta manera se prepara el coro de adultos mayores de Asunción y Central para lo que será el encuentro de adultos mayores en Villarrica. Sergio Valdés, Reguaraní.